bien, continuando con nuestras clases, nos toca ver el día de hoy el tema de sistemas dispersos. ¿Qué es un sistema disperso? Un sistema disperso son mezcla de dos o más sustancias que pueden ser simples o compuestas, donde se tiene una fase dispersa, que generalmente es la que está en menor cantidad, y se tiene una fase llamada dispersante, que es la que generalmente se encuentra en mayor cantidad. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí un sistema disperso, en donde por acá tenemos, por ejemplo, polvito de tiza, que simplemente sería partículas muy pequeñas, ¿no es cierto? Y estas partículas muy pequeñas de tiza van a introducirse dentro de un sistema. Ahora, este polvito de tiza, que es lo que yo voy a agregar dentro de un sistema, es lo que yo voy a conocer como la fase dispersa. ¿Ok? Y el lugar en donde lo voy a agregar, que en este caso va a ser agua, obviamente líquida, va a tomar el nombre de fase dispersante. ¿Ok? Y entonces, este polvito ya estará dentro de la fase dispersante, y entonces en su conjunto, la fase dispersa y la fase dispersante, lo que me va a formar es un sistema disperso. Ahí está. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos una fase dispersa introducida dentro de una fase dispersante, lo que manejamos es un sistema disperso. ¿Cómo se clasifican los sistemas dispersos? Clasificación. La clasificación se da de acuerdo al tamaño de las partículas. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a manejar como su diámetro. De acuerdo al tamaño de la partícula, esta se va a poder clasificar en tres tipos. Entonces vamos a ver, los tipos de sistemas dispersos se van a dar de acuerdo al tamaño de la partícula de la fase dispersa. En este caso, por ejemplo, vamos a tener como primer tipo la parte más pequeñita que conforma lo que se conoce como una solución. Ahora, ¿quiénes pueden formar esta solución? La partícula dispuesta puede ser un átomo, puede ser un ion, o también puede ser una molécula. ¿Ok? Ahora, el tamaño de la partícula justamente es la que define este sistema disperso, y esta va a ser menor que un nanómetro. El número de fases que va a presentar solamente va a ser monofásico, es decir, solo va a presentar una sola fase. ¿Se pueden separar al reposar? No, la gravedad no surge ese efecto. Y por filtración tampoco. La partícula es demasiado pequeña para ser poder retenido por un papel filtro. Por ejemplo, agua oxigenada, agua ardiente, mezcla de agua con alcohol. ¿Ok? Perfecto. Vamos con el siguiente tipo de sistema disperso. El que le sigue en tamaño a este sería el que se conoce como el coloide. El coloide, la partícula dispersa, recibe el nombre de partícula coloidal. Partícula coloidal, conocida también como micela, que ya lo conversaremos cuando expliquemos el efecto. Muy bien, el tamaño de la partícula está entre 1 nanómetro, ok, y 1000 nanómetros. Perfecto, ahora esta ya va a presentar dos fases. Va a ser difásico, es decir, dos fases. Esto se da a nivel microscópico. Ahora, por separación al reposar no va a poder separarse, y por filtración tampoco, ya que las partículas coloidales se pueden separar, pero por medio de membranas que son más finas que una filtración. Ejemplo, tenemos la gelatina, la sangre, la tinta, etc. Y tenemos el último,
que ya vendría a ser la más grande, que es lo que se conoce como la suspensión. En la suspensión, la partícula dispersa recibe el nombre de partícula ordinaria. Esta partícula ordinaria ya va a tener un tamaño mayor a los 1000 nanómetros, ¿ok? Obviamente, esta también va a presentar más de una fase. Vamos a ponerle difásica, dos fases. Ahora sí, como la partícula ya tiene un gran tamaño, va a poder separarse por reposo, sí, porque la gravedad va a jugar su papel y la filtración también, ¿ok? El papel filtro ya lo va a poder retener debido al tamaño de la partícula. Ejemplos, tenemos los jarabes, los jugos, la leche de magnesia que es muy conocida. Por lo tanto, entonces no olvidemos que el tipo de sistema disperso que nosotros vamos a manejar va a depender exclusivamente del tamaño de la partícula, siendo menor que 1 nanómetro solución, entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros un coloide, y mayor que 1000 nanómetros estaremos hablando de una suspensión, ¿ok? Muy bien, continuando con la clase de las dispersiones, vamos a ver ahora lo que es el sistema coloidal o dispersión coloidal. Ok, nosotros ya habíamos hablado en el cuadro general que un coloide es cuando el tamaño de la partícula está entre 1 nanómetro o 1000 nanómetros. Recordemos que esta partícula puede ser corpuscular y por lo tanto el tamaño de la partícula nos estaría dando el diámetro de la partícula, pero también puede ser laminar o fibrilar. Si es este caso, ya nosotros teníamos que considerar una longitud, un ancho y un alto para poder determinar el tamaño de la misma, pero de todas maneras estaría en ese rango. También habíamos comentado que las partículas coloidales permanecen suspendidas en el medio dispersante. En pocas palabras, una partícula coloidal nunca va a caer por gravedad, debido a que como el tamaño tampoco no es tan grande, está entre 1 y 1000, entonces la gravedad no hace un efecto sobre esta. ¿Ok? Estas pueden permanecer suspendidas por muchos años. Otra propiedad importante es que las partículas coloidales, al ser de mayor tamaño que un átomo, ion o molécula, que eran las que conformaban una solución, pueden ser observadas con un microscopio, pero no a simple vista. Por eso es que se dice que los coloides son sistemas microheterogéneos, como por ejemplo la sangre, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a ver ahora una clasificación de los coloides según la afinidad con la fase dispersante. Si bien nosotros tenemos una fase dispersa y vamos a tener una fase dispersante, esta partícula coloidal conocida como micela puede tener una gran fuerza o una gran afinidad con el medio dispersante o puede tener un alto rechazo con él. Entonces vamos a definirlo de acuerdo a la afinidad. Puede ser un coloide liófilo o puede ser un coloide diófobos. ¿Cuándo es liófilos? Cuando presentan alta afinidad por la fase dispersante o medio dispersor. En cambio, cuando nosotros hablamos de coloides liófobos, es porque presentan un alto rechazo con el medio dispersante. El caso particular de esto es cuando ese medio o fase dispersante es el agua. Entonces, en este caso lo clasificaríamos en coloides hidrofílicos o coloides hidrofóbicos, siendo hidrofílicos cuando la partícula coloidal tiene una gran afinidad con el medio dispersante, que en este caso es el agua, como por ejemplo la gelatina, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando tenemos coloides hidrofóbicos, es porque hay un fuerte rechazo, en este caso con el agua. Pero sin embargo, se pueden constituir sistemas coloidales debido a que se agregan sustancias que van a tener una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, como por ejemplo el jabón. Esta va a hacer que se genere un equilibrio y que se pueda formar un sistema coloidal. Por ejemplo, la emulsión de aceite en agua con presencia de espuma de jabón, que va a ser el medio que va a lograr el equilibrio entre ellos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver las propiedades generales de los coloides. Los coloides presentan, la primera propiedad es la adsorción. ¿La adsorción a qué se debe? Debido a que los coloides son partículas relativamente grandes, su tamaño está entre 1 y 1000 nanómetros,
tienen una gran superficie. Esta gran superficie puede atraer partículas debido a las fuerzas de London que se van a generar justamente en su superficie. Por lo tanto, decimos, debido al gran tamaño que presentan las partículas coloidales, estas presentan grandes superficies que pueden atraer por fuerzas de London otras moléculas. Ahora, si bien es cierto, la propiedad de la absorción es más para sustancias sólidas, es un punto muy importante debido a que las sustancias coloidales, por la gran superficie que tienen, también van a presentar esta propiedad, ¿ok? La de la absorción. Tenemos otra propiedad conocida como el efecto Tyndall. Esta propiedad es única de los coloides. Esta propiedad denominada efecto Tyndall consiste en la dispersión debido a las partículas coloidales, la dispersión de la luz debido a las partículas coloidales. Yo tengo acá un coloide, tengo acá un sistema coloidal, ¿ok? Con una micela que se encuentra suspendida, porque ya comentamos que no van a caer por gravedad. Entonces, cuando yo genero el haz de luz, ¿qué es lo que yo voy a observar? Voy a observar la trayectoria que ésta genera a través de mi sistema coloidal. Entonces, observando el punto de ingreso, la trayectoria, y además observando el punto de salida. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la característica aquí? Que se puede observar, vamos a poner acá, se observa la trayectoria de la luz. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hagamos este mismo experimento, ¿ok? Cuando nosotros hagamos este mismo experimento, pero en una solución, como por ejemplo puede ser agua y alcohol, no tengo acá una solución de agua y alcohol, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que si yo hago este mismo experimento, el fenómeno que se va a presentar va a ser completamente diferente, ya que yo voy a incidir mi haz de luz y lo único que yo voy a observar es el punto de ingreso y voy a observar el punto de salida. Nada más, pero no voy a poder observar, ¿qué cosa? No voy a poder observar la trayectoria. Entonces, ¿por qué en un sistema coloidal sí se puede observar la trayectoria y por qué en una solución no? Esa es una muy buena pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que está sucediendo por acá. Entonces, hago una visión y por lo tanto lo que yo observo es lo siguiente. Tengo la pared del recipiente, voy a graficar solo una vista, tengo la pared del recipiente y lo que yo tengo por acá son muchas partículas coloidales suspendidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el haz de luz ingresa, lo primero que va a encontrar y va obviamente a generar una resistencia son estas partículas que se encuentran suspendidas. Entonces, estas partículas que se encuentran suspendidas van a hacer que cuando el haz de luz ingrese, este haz de luz empiece a dispersarse y genere un movimiento desordenado debido a la dispersión que le generan estas partículas. En pocas palabras, el haz de luz ingresa y empieza a chocar con todas esas partículas, de tal manera que su movimiento no es rectilíneo, sino que se encuentra desviado justamente por este choque. Este choque que nosotros no lo podemos ver a simple vista, simplemente se traduce a simple vista como la presencia o la forma de observar la trayectoria de la luz. Entonces, esta dispersión que se genera, esta dispersión de la luz es debido al choque que se va a generar de esta luz con las partículas coloidales. Y por lo tanto, el movimiento ya no va a ser directo, sino que va a haber pequeñas desviaciones que hacen de que yo pueda observar esa trayectoria. Sin embargo, cuando yo tengo una solución debido a que el tamaño de la partícula es menor que 1 nanómetro, la luz simplemente atraviesa
todo el sistema sin generar alguna resistencia. Y por lo tanto es que no observo ninguna trayectoria cuando yo tengo una solución, porque no vamos a encontrar una resistencia por medio de las partículas, ya que estas son muy pequeñitas, generando entonces en una solución el que no se pueda ver la trayectoria de la luz. Esta es una propiedad muy importante de los coloides. Muy bien, continuando con las propiedades de los coloides, vamos a ver ahora la tercera propiedad, que es el movimiento browniano, también conocido como el movimiento de zigzag. Movimiento desordenado de las partículas coloidales debido al bombardeo o choque constante de las partículas o moléculas del medio dispersante. Este movimiento se traduce de la siguiente manera. Es un movimiento tanto de ida, de subida y bajada que se puede observar de la partícula, movimiento en zigzag. Pero si nosotros hacemos un análisis en una vista micro de esto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo por aquí tengo la partícula coloidal y esta es bombardeada por la fase dispersante y entonces genera un movimiento en el sentido de zigzag, ¿no es cierto? Por acá tenemos de nuevo la partícula y ahora por aquí el medio dispersante de nuevo ataca o bombardea a la partícula y esta de nuevo genera un movimiento que ya es muy conocido como el movimiento en zigzag, movimiento browniano, ¿no es cierto? Y ahí está. Muy bien. Entonces, ¿a qué se debe el movimiento browniano? El movimiento browniano simplemente es la consecuencia del ataque constante que sufre la partícula coloidal debido a la fase dispersante. Este ataque constante es el que genera que la partícula tenga un movimiento en zigzag y obviamente debido a que la partícula es tan pequeñita nunca genera el deceso a la superficie o al fondo del recipiente. ¿Ok? Movimiento browniano. Tenemos otra propiedad también conocida como la electroforesis. Habíamos comentado nosotros que las partículas coloidales, ya que tienen un gran tamaño, una gran área, estas van a adherir a sus superficies muchas partículas, haciendo de que éstas se puedan cargar de manera positiva, ya que puede atraer iones positivos, o que de repente éstas se puedan cargar de una carga negativa, debido a que la propiedad que éstas presentan de adherencia hace de que estos coloides puedan cargarse en su superficie con cargas positivas o cargas negativas. Entonces, si yo esto lo llevo a un campo eléctrico, es evidente que si yo coloco un polo negativo, las cargas que tienen cargas del tipo positivas, como por ejemplo, yo voy a colocar esto por acá así. Si estas tienen las cargas positivas, es evidente que estas se van a ver atraídas frente a un campo del tipo negativo, ¿no es cierto? En tanto, si yo tengo por acá de nuevo estas partículas, pero que en su superficie presentan cargas negativas debido a la adherencia, estas se van a ver atraídas, pero por un campo del tipo positivo. Esta es la famosa propiedad de la electroforesis. Las partículas coloidales se pueden cargar de manera positiva siendo atraídas a un lado negativo o se pueden cargar de puntos negativos y pueden ser atraídos por un lado positivo. La propiedad de la electroforesis. Tenemos también una propiedad conocida como la diálisis. La diálisis es el movimiento de iones y moléculas pequeñas a través de membranas porosas, denominadas membranas dialíticas. Recuerda que los coloides, por tener tamaños de partículas entre 1 y 1000 nanómetros, simplemente pueden ser separadas por membranas, ¿ok? No por filtros. Entonces lo que vamos a utilizar aquí es justamente el sistema dialítico para tratar de purificar coloides.
Debido a que hay muchos coloides que pueden tener en la fase dispersante algunas impurezas, como iones o moléculas pequeñas, pequeñas como las soluciones, y entonces yo necesito retirarlas a ellas. Entonces lo que hago es un medio dializante. Tengo, por ejemplo, acá un recipiente que contiene una sustancia coloidal que tiene impurezas como cationes y aniones, cloruro de sodio disuelto, y entonces yo quiero retirar esas impurezas. Lo que hago es colocar una membrana dializante y en el interior voy a hacer que transcurra el agua. ¿Qué es lo que va a suceder? Que como estos cationes, estos aniones son muy pequeñitos, menor a 1 nanómetro, van a poder atravesar la membrana. Sin embargo, las partículas coloidales, por el tamaño de la partícula, no las van a poder atravesar. Y entonces, cuando el agua empieza a fluir, estos cationes y aniones van a ingresar por la membrana y van a ser arrastrados por medio de la corriente de agua. Y entonces ahora por aquí lo que voy a retirar es agua, pero también voy a retirar a estos cationes y a estos aniones. Y por lo tanto, mediante este sistema dializante, yo voy a poder purificar mi sistema coloidal a través de la membrana llamada diálisis, ¿ok? Es una propiedad también que presentan los coloides. En realidad también la diálisis no es una propiedad exclusiva de los coloides, ya que también se pueden dializar algunas soluciones, ¿ok? Muy bien, vamos a ver ahora la clasificación de las dispersiones coloidales. Tenemos por acá la fase dispersante, la fase dispersa. Vamos a colocar el nombre o tipo del sistema coloidal y algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver cuando la fase dispersante es líquida. Cuando la fase dispersante es líquida y la fase dispersa es el sólido, es decir, se agrega el sólido en líquido, el sistema coloidal recibe el nombre de sol líquido o gel. ¿Ok? Muy importante esto. Sol líquido, o también conocido como gel. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos acá? Tenemos la pintura, el engrudo. Por ejemplo, tenemos la pintura, la jalea, el engrudo. ¿Ok? El engrudo es muy parecido a la goma, ¿no es cierto? Muy bien. También está la gelatina. Ahora, cuando nosotros tenemos líquido en líquido, vamos a agregar un líquido en otro líquido, lo que vamos a generar es emulsión líquida. Una emulsión líquida. Ahí está. Emulsión líquida o simplemente conocida como emulsión. Ahora, ejemplos de esto tenemos la mayonesa, la leche, ¿no es cierto? La mayonesa, la leche, el asfalto, por ejemplo, el asfalto, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un gas en líquido. ¿Cómo se le conoce a eso? Como espuma líquida. Espuma líquida. También conocida solo como espuma. Así como la anterior también solo era conocida como emulsión, esta también se le conoce solo como espuma o espuma líquida. Por ejemplo, tenemos aquí la espuma de cerveza, la espuma de rasurar, por ejemplo, ¿no? La espuma de la cerveza. También tenemos la espuma de rasurar. Muy bien. Entonces ahí tenemos los tres tipos de sistemas coloidales cuando la fase dispersante es líquida. Ahora vamos a analizar cuando la fase dispersante sea sólida. Cuando yo agrego un sólido en una fase dispersante sólida, a esta se le conoce con el nombre de sol sólido. Muy bien, ejemplos de este sol sólido, por ejemplo, es el diamante negro, las piedras preciosas. Ponemos por acá el diamante negro. También tenemos las piedras preciosas. ¿Ok? Listo, etcétera, ¿no? Piedras preciosas, por ejemplo, como el rubí, el topacio, la esmeralda. Vamos a ponerlo por acá, el rubí, la esmeralda, el topacio, etcétera.
Cuando ahora la fase dispersa es un líquido y se va a ingresar en una fase dispersante sólida, a esa se le conoce como emulsión sólida. Emulsión sólida. Ejemplos de una emulsión sólida tenemos el queso, la mantequilla, por ejemplo, muy conocida, ¿no? El queso, la mantequilla, etc. Ahora cuando introducimos un gas en un sólido, ¿cómo se le llama un gas en un sólido? Espuma sólida. Muy bien. Espuma sólida. Ejemplo de espuma sólida tenemos la esponja, el tecnopor, la esponja, el tecnopor. Tenemos también algo que se utilizaba hace muchos años, que es la piedra pómez, ¿no? Esta piedra que utilizaban las mamás para poder limar los callos de los pies, por ejemplo. Veamos los últimos dos. Ahora la fase dispersante va a ser un gas. Vamos a introducir un sólido en un gas. A eso se le conoce como aerosol sólido. Aerosol sólido. Ejemplos de un aerosol sólido: el humo, el polvo, por ejemplo, ¿no? El humo, el polvo, el virus en el aire, por ejemplo. ¿Ok? El virus en el aire, etcétera. Y tenemos la última, que es cuando agregamos un líquido en un gas, recibe el nombre de aerosol líquido. Por ejemplo, es muy común, ¿no? La niebla, las nubes, el spray, la niebla, las nubes, el spray, por ejemplo, etcétera. Ahora, no se tiene gas en gas porque gas en gas vendría a ser una solución. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los tres grupos grandes en donde la fase dispersante puede ser líquida, sólida o gaseosa. Tenemos cuando la fase dispersa es sólido, líquido y gas, a excepción de gas, fase dispersante gas, en donde solo la fase dispersa puede ser un sólido o puede ser un líquido. ¿Tenemos que aprendernos esto? Definitivamente sí tenemos que aprendernos. Y esos ejemplos son los más comunes que se tienen frente a ellos.